La miseria se acaba con resistencia creativa. Y lo que en algún momento en algún papel de inodoro dejó escrito Fidel Castro. Ya lo saben. El periodo especial 2026 acaba de comenzar. ¿Cómo van a afrontar la miseria en Cuba? Pues con resistencia creativa. A ver que nos sentamos, que nos inventamos, que escribimos en un papel, seguimos tratando. Decimos que el imperio nos está aplastando, que todo lo que sucede en Cuba es culpa del imperio y no decimos, no sabes que a lo mejor es que nos tenemos nosotros que abrir al mundo. A lo mejor es que tenemos que soltar el comunismo. Bienvenidos a POV Podcast y este es tu segmento favorito de La Diestra, Mike's POV. Eternamente agradecido como siempre con Dios y con ustedes por el apoyo. Suscríbase al canal, enciende el botón de la campanita, dele like a este video, comente y comparta esto con todo el mundo y pase por patreon.com/La Diestra. Y suscríbase al Patreon de La Diestra para que disfrute de todo el contenido exclusivo que La Diestra tiene para ofrecerle a usted. By the way, salió episodio nuevo ya de La Diestra Headquarters con nuestro amigo Arroz con Gris. Arroz con Gris ya está de vuelta en su casa. Pasamos una semana por acá muy buena, muy productiva. Ayer lo último que hizo fue grabar y sentarse con nosotros en el Headquarters de La Diestra. Así que vayan a patreon.com/La Diestra para que no se pierdan ese episodio que está súper interesante. Y además opinó con nosotros de política de aquí y de afuera. Así que pasen por ahí a verlos. Y les recuerdo también que este programa es traído a ustedes por Ciclón Zero y sus nuevos sabores de Strawberry, Grapeberry, Watermelon y Lemon Splash. Y lo más importante de todo es que son cero azúcar y con una sola misión, mantenerte en on. Y mire, yo les hice una promesa a ustedes y es que nosotros aquí vamos a seguir hablando de las cosas que están pasando en Cuba y en Venezuela porque realmente nos importan mucho y desde los comienzos de este podcast son cosas a las cuales nosotros siempre le hemos dedicado tiempo. Y hoy se había anunciado un mensaje especial, una comparecencia especial en vivo del dictador Miguel Díaz-Canel, porque tenía un mensaje importante y todo el mundo está diciendo, wow, ¿qué podría ser? En el día de ayer un avión de inteligencia norteamericana sobrevoló el norte de Cuba entero, de punta a punta, y le escaneó completo y la gente está pensando, ¿podrá ser que va a salir del país? Además de eso vimos también un avión ruso de cargo que aterrizó en Cuba y no se sabe para qué, un avión sancionado por los Estados Unidos. Y están pasando ciertas cosas que tienen a todo el mundo, debo decir, en alerta. Y pues Miguel Díaz-Canel anunció que le iba a hablar a Cuba y al mundo en vivo. Se especuló, podría ser esta. Van a anunciar la salida del castrismo. Van a anunciar la caída de la dictadura. Todo lo contrario. Estos imberbes, estos dictadores, estos descarados, en especial Díaz-Canel se paró frente a las cámaras de Cuba y el mundo para dar comienzo efectivamente a un periodo especial edición 2026. Así es como lo escuchan ustedes. Periodo especial para los que tienen un poco más de conocimiento histórico. Ustedes saben que es este periodo que se da luego de que cae la Unión Soviética. Cuba se las ve en un espacio un poco más oscuro porque pues ya las ayudas no iban a poder entrar a Cuba de la manera en la que habían estado entrando durante el periodo en el que existió la Unión Soviética y le daban su apoyo. Aunque realmente esas ayudas nunca se vieron completamente reflejadas en el pueblo cubano, pues ellos le soltaban un poquito más de migajas. Ya cuando se le corta la ayuda, se le corta tanto al gobierno cubano en gran parte como al resto de Cuba. Y Fidel Castro en aquel entonces instala lo que se llama el periodo especial, que es básicamente este periodo de ¿cómo podemos ponerlo? De sacrificio que tenía que hacer el pueblo cubano para poder sobrellevar esa catástrofe a la que se estaban enfrentando. Pues básicamente eso mismo es lo que anuncia Miguel Díaz-Canel en el día de hoy, e inclusive él dice, estamos siguiendo directrices que nos dejó el comandante en jefe Fidel Castro, así mismo lo dijo, para el periodo especial.
retrógradas ellos, ¿no? Pero yo quiero poner parte de varios clips del mensaje aquí con ustedes y reaccionar a ellos. Mano, porque esto nos da a nosotros entender cómo funcionan estos malditos comunistas, porque no les cabe otra palabra. Y hay varias cosas que a mí me parecen importantes aquí que él dijo, que yo quiero reaccionar con ustedes. Además de eso, ha subido el following en gran cantidad. He visto muchos cubanos que nos están siguiendo desde el podcast con Arroz con Gris y en las redes sociales también. Y pues yo creo que tenemos el compromiso también de informar y de opinar sobre lo que está pasando allá para que ellos acá puedan sentarse y ver el contenido con nosotros y dejarnos su pensar también, ¿ok? Así que vamos a ver parte de lo que estuvo diciendo el dictador Miguel Díaz-Canel hoy al pueblo cubano y al mundo. Por lo tanto, vamos a medidas que, aunque no van a ser permanentes, pero tendrán que ver en cada momento con qué disponibilidades de combustible estemos. Serán medidas que van a demandar esfuerzo, van a demandar, yo sé que la gente así dicen, pero otra vez sacrificio. Bueno, si no nos sacrificamos y si no resistimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir? Y nosotros hemos compartido que la opción de la rendición no es la opción de Cuba. Hay mucho que defender. Aquí vamos con la primera. Manipulación, embuste y mentira. Ustedes lo ven como él está de incómodo, moviéndose de lado a lado, juega con la libretita. Él se nota que está incómodo, que está asustado, está preocupado y está molesto, todas a la vez. Pero cuando él habla aquí de que para el pueblo de Cuba la rendición no es opción, él no está hablando en nombre del pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba hace tiempo está rendido a esta dictadura. Y no rendido, sometidos. O sea, hemos visto aquí, analizado cómo los cubanos mismos piden a gritos, como sucedió en Venezuela, piden a gritos una intervención de quien sea, pero más aún de los Estados Unidos. Aquí él está hablando de que no se va a rendir, de que no es opción rendirse, no el pueblo cubano, es la dictadura. Ellos lo que no quieren es que se le acabe esa guachafita. El pueblo cubano hace rato está hundido en la miseria. Pero ellos más que nada, más que una supuesta amenaza para el pueblo cubano. Ellos ven lo que está sucediendo como una amenaza para ellos, para los dirigentes de la dictadura. Vamos a seguir escuchando. Hay muchos cubanos y cubanas dignas que dieron la vida por este país, por la independencia de este país, en todas las épocas. Y los más recientes son los 32 compañeros que cayeron en Venezuela. Que su caída indignó a nuestro pueblo. Y esa herida todavía está. Esa herida no se cierra. ¿Y por qué actuaron así? Porque tenían una convicción, sabían lo que estaban defendiendo. No era solo un presidente, no era solo una hermana nación. Era la dignidad, era la soberanía, era Cuba, era la revolución, era América Latina y el Caribe, es el sur global. Ahí ustedes vieron lo que él dice ahí. Ya pasamos a la página de que supuestamente en Cuba, en Venezuela no había presencia militar cubana, ¿verdad? Eso es lo que decían, ni de otros países. Ya vimos que sí. Lo mismo dicen ahora ellos de Cuba. En Cuba no hay presencia militar de otros países. Bueno, la historia nos dice lo contrario. Pero ahí él dice que los que murieron, o los que murieron en Venezuela, murieron defendiendo. O sea, no era solamente un presidente lo que ellos estaban defendiendo, no era solamente a Maduro. Estaban defendiendo la revolución cubana. Y esto voy a lo que yo les digo y ya aquí he analizado por un tiempo con ustedes. Estos gobiernos de izquierda de Latinoamérica están protegiendo a Cuba porque ellos ven a Cuba como el experimento comunista más exitoso a sus ojos, completamente bizarro, contrario a toda realidad. Pero en sus ojos Cuba es ese peldaño, ese lingote de oro, ese premio, ese trofeo de lo que es el comunismo en Latinoamérica. Y de donde salieron muchos de estos otros dictadores de izquierda que hemos visto en Latinoamérica. Estaban tratando de proteger Venezuela porque a la que protegieran, o sea, porque a la que cayera Venezuela,
el próximo en caer sería Cuba. Lo dijo clarito, lo dijo clarito. Y lo hicieron como único se podía hacer, con una actitud en la vida consecuente en un momento como ese, con el coraje, con la valentía. No hay otra manera de describirlo. Y veremos el día de mañana, cuando podamos contar toda la historia, el verdadero aporte de la actitud de esos 32 cubanos. Y lo que significan es lección para los que tienen las mentes calientes con sus amenazas y sus intentos de agresión a Cuba. ¿Qué va a significar la muerte de esos esbirros de la dictadura? ¿Qué va a significar? Absolutamente nada. Para los Estados Unidos, absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Qué derecho tiene una nación para evitar que a un país le llegue combustible? Con esto no solo están actuando contra Cuba y contra el pueblo cubano. Con esto, ¿a cuántos les están impidiendo que tengan una relación normal de comercio con Cuba? ¿A cuántas empresas y entidades están perjudicando? ¿Acaso esto no es violatorio de todo el derecho internacional, de toda la Carta de las Naciones Unidas? ¿Esto no va contra el comercio libre que defiende el capitalismo y el imperialismo? Pero además, ¿quiénes se creen que son? Él se preocupa porque ¿a qué compañías Estados Unidos le está negando a hacer negocio y está afectando con esto de literalmente ahora bloquear el petróleo que entra a Cuba? Bueno, vamos a empezar por algo. El petróleo que entraba a Cuba regalado de Venezuela. El pueblo cubano no lo veía. ¿Desde cuándo? No están diciendo ellos, vienen con el cuento de que no tienen combustible. ¿Desde cuándo las filas son eternas de horas y horas para los cubanos poder abastecerse de combustible? O sea, no actuemos como que no sabemos ya que el petróleo que Venezuela les regalaba a Cuba, Cuba lo revendía y se metía el dinero en el bolsillo. Pero empresas, yo sé de qué empresa habla específicamente Miguel Díaz-Canel. Él no habla de empresas en el exterior, no, él habla de Gaesa, que Gaesa se dedica a controlar corporaciones de turismo, de comercio minorista y retail, de remesas y servicios financieros, de importación y exportación. Gaesa, compañía que supuestamente le pertenece a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Cubanas. Sí, ok. Le pertenece a la dinastía Castro. Y está valorada en más de 18 billones de dólares. ¿Qué otra empresa se va a afectar? Gaviota, empresa de turismo, con un patrimonio de 4 billones de dólares también. Ah, by the way, que su matriz es Gaesa. Así que aquí se ve afectada la economía de los Castro y de los dirigentes de la dictadura. Y vuelvo y repito, insisto, eso es lo que ellos quieren defender. Eso es lo que ellos quieren proteger. A esta gente le vale madre. Le vale nada, nada, nada. El pueblo cubano. Es su dictadura lo que ellos pretenden defender y perpetuar. Para imponernos eso. Pero alguien puede celebrar en el mundo esto, que le hagan eso a un país. ¿Hay algún asomo de humanismo, de decencia, de sensibilidad, de decoro con alguien que actúa así? Pero ven acá, ¿qué decencia, decoro, sensibilidad, humanidad ha tenido la dictadura castrista durante los últimos 67 años, en donde han muerto un estimado de 60,000 personas tratando de escapar en la cárcel, que al sol de hoy todavía se llama Cuba? ¿De qué habla él? Más de 8,000 fusilados por la dictadura. ¿De qué decoro, de qué humanidad habla este hombre? Al sol de hoy quedan más de 1,000 presos políticos dentro de Cuba. ¿De qué sensibilidad habla Miguel Díaz-Canel? Y todo el que lo defiende y todo el que diga, no, que allí, que con la soberanía de los pueblos, que cómo se van a meter, cómo va a venir una nación externa. Pues si más oprimidos por la misma dictadura no pueden estar esta gente. Y asfixiados, como dicen ellos. Y claramente, evidentemente, ellos por la buena no se van a ir.
Los venezolanos, como los venezolanos mismos trataron en Venezuela, los cubanos llevan tratando 67 años. Y no han podido sacar a estos irracionales del poder. Esto es la asfixia, es asfixiarnos completamente. Y para que no nos asfixien, entonces hay una estrategia, hay un programa que también hemos actualizado, como lo dije, en estos días, y hay nuevas medidas que hoy estuvimos viendo en el Consejo de Ministros, que algunas son restrictivas, pero tenemos que acomodar los consumos, tenemos que promover el ahorro. Hay cosas que tenemos que detener, posponer, para poder seguir funcionando en lo fundamental. Y para seguir funcionando en lo fundamental. ¿Qué funciona en Cuba? Ahorro. El pueblo no tiene nada por ahorrar. ¿De qué habla este hombre? Miren esto, miren. Él dice aquí en este video, para los que andan hablando y preocupados, porque el tema de preocupación ahora en cada dictadura es el petróleo. Como en el Medio Oriente. Miren desde cuándo dice este hombre que Cuba ni recibe petróleo. O sea, el embargo de Estados Unidos se dio ahora a finales de enero. Pero miren desde cuándo él dice que Cuba no recibe petróleo. Desde diciembre. Esa fecha, aquí no se recibe combustible en este país. Por lo tanto, tenemos problemas en la disponibilidad de combustible para garantizar desde no solo diciembre la generación eléctrica, sino actividades básicas. Sobre todo que tienen que ver también directamente con la población. Por eso hoy se reunió el Consejo de Ministros para complementar estas directivas de gobierno para enfrentar el desabastecimiento agudo de combustible. Y aquí hemos tomado como referencia las indicaciones del comandante en jefe para periodo especial. ¿Se acuerdan las directivas del comandante en jefe para periodo especial de aquello que le llamamos opción cero? Están contempladas también, actualizadas, porque hay situaciones diferentes en esta directiva. Es que de verdad estos comunistas son lo último. Y de la reacción. Estos dictadores comunistas son un chiste. Ellos prefieren tratar de mitigar con cuanta acción, cuanta babosada dejó escrita Fidel Castro, periodo especial, nuevas directrices. En vez de decir, mano, ¿será que el comunismo fracasó? Por fin nos tenemos que dar cuenta que el comunismo no sirve. ¿Será que la dictadura tiene culpa del 99% de los problemas que enfrenta hoy día? No sé, pregunto yo. Pero no. Están como los del Partido Popular aquí, queriendo resolver las cosas, los problemas de hoy en día con las mismas, con las propuestas de solución de hace 60, 70 años atrás. Esto es increíble. ¿Qué más tenemos por acá del Miguelito? Y de la reacción después de lo de Venezuela del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba y hacia otros, ¿no? Y uno piensa en qué podía hacer el mundo, porque yo lo que creo que el mundo no puede dejarse avasallar, el mundo no se puede dejar humillar. El mundo no puede permitir que la fuerza aplaste el multilateralismo. Y pienso en temas como este, y creo que lo primero es que hay que entender, los países tienen que entender, los pueblos tienen que entender qué es lo que está pasando. Tienen que entender que estamos enfrentando todos en el mundo, sin excepciones, una guerra que es política, que es ideológica, una guerra que tiene también un componente cultural y una guerra que tiene un componente comunicacional, mediático, un componente mediático. Escuchen lo que dicen. Y el concepto de una guerra no convencional, de una guerra de cuarta generación que combina todos estos elementos y otros más. ¿Por qué es una guerra ideológica? Porque se está tratando de imponer el pensamiento hegemónico de la principal potencia imperialista del mundo. ¿Por qué es una guerra cultural? Porque para que prime la hegemonía de esa potencia a nivel mundial, tienen que romper los nexos y las raíces, los nexos con las raíces culturales de los pueblos. Tienen que hacer toda la maniobra posible para que los pueblos vean como obsoleto su cultura, su historia. Estoy hablando de la cultura en sentido más amplio posible. Que la gente reniegue en su identidad, que la gente se avergüencen de su historia para que entonces puedan asimilar y le impongan los paradigmas y los patrones de esa filosofía hegemónica, de esa filosofía imperial. Y es
una guerra mediática, porque ustedes han visto que todas las fases, por ejemplo, Venezuela, todas las fases de la agresión a Venezuela se diseñaron primero, y lo transversal siempre fue la manera en que se manejaba la opinión pública, en que se manipulaba la opinión pública internacional, en que actuaban los medios, en que actuaban las redes sociales. Una importantísima guerra psicológica la están aplicando contra Cuba hoy, de presiones para fracturar unidad, para crear desconfianza, para promover incertidumbre. Y son elementos que demuestran la perversidad. Entonces yo lo primero que la gente, creo que los pueblos, y los gobiernos, los países, las naciones, el sur global, tiene que entender esto. Tiene que entender qué es lo que está en disputa, cuáles son los escenarios en los que está esa disputa, qué es lo que nos están ofreciendo como futuro desde este presente tan brutal. Y ahí él da básicamente el mismo script, el mismo libreto que utiliza la izquierda aquí, la izquierda anti-imperio, la anti-americana. Es literalmente el mismo discurso de aquello de que no nos podemos asimilar. Aquello de que Estados Unidos quiere borrar aquí en Puerto Rico nuestra cultura. Aquello de que nos están desplazando. ¿Usted se da cuenta cómo se conectan los puntos? Cómo estos discursos que nosotros aquí escuchamos en Puerto Rico de la izquierda, by the way, discursos que vienen de aquellos mismos que casualmente han pasado mucho tiempo codeándose con estas dictaduras que van allá, que celebran, se van y celebran los centenarios, los cumpleaños de Fidel, de la revolución, los mismos políticos que van y hablan en los parlamentos de estas dictaduras y le besan los pies y las nalgas a estos dictadores. Y de allá parece que vienen con el libreto escrito y repiten las mismas babosadas. Sea en Puerto Rico, sea en Cuba, sea en Venezuela, sea en Nicaragua. Se dan cuenta como literalmente es el mismo discurso. Y yo me pregunto, ¿de dónde sale ese discurso? ¿Quién se los da? ¿Será que la izquierda local de aquí sigue los patrones y más allá de los patrones, las directrices y los discursos que traen desde Cuba? ¿Podemos nosotros negar que hay conexión entre estos grupos y estas dictaduras? ¿O no que sí podemos negar? Nos van a seguir negando. Que estos dictadores y estos comunistas están no infiltrados, están metidos en cuanto lugar en Latinoamérica tratando de repartir este mismo discurso. Para mí no lo sé, para mí no es una casualidad, para mí no lo es. Y dentro de las soluciones que dio Miguel Díaz-Canel para solucionar los problemas, valga la redundancia, miren lo inteligente que son. Miren, porque es que yo se los digo, estos comunistas son expertos en decirlo todo y no decir absolutamente nada. Escuchen esto. Está el concepto de la resistencia creativa, que tiene que ver con defensas de ideas. La resistencia creativa. Creemos, con defensas de convicciones, en las que creemos con una convicción de victoria, en la que también creemos entonces. Yo no soy idealista, yo sé que vamos a vivir tiempos difíciles, hemos vivido tiempos difíciles. Estos en particular son muy difíciles, pero lo vamos a superar entre todos, con resistencia creativa, con el esfuerzo y con el talento de todos los cubanos o de la mayoría. Así que ya lo saben, mis amigos cubanos, que me escuchan y que me ven, la miseria se acaba con resistencia creativa. Y lo que en algún momento en algún papel de inodoro dejó escrito Fidel Castro. Ya lo saben. El periodo especial 2026 acaba de comenzar. ¿Cómo van a afrontar la miseria en Cuba? Pues con resistencia creativa. A ver que nos sentamos, que nos inventamos, que escribimos en un papel, seguimos tratando. Decimos que el imperio nos está aplastando, que todo lo que sucede en Cuba es culpa del imperio, y no decimos, no, ¿sabes qué? A lo mejor es que nos tenemos nosotros que abrir al mundo. A lo mejor es que tenemos que soltar el comunismo. A lo mejor es que tenemos que dejar de tratar de implantar el comunismo en cuanto
país o territorio latinoamericano nos encontramos de frente. Pero el comunismo es una enfermedad, o sea, es una plaga que tiene que erradicarse de cero. Con un comunista no es posible dialogar, no es posible negociar. Aquí lo estamos viendo evidentemente. Y pues, de más está decir que a esta gente no le importa un soberano. Ustedes saben qué, el pueblo cubano, ¿no? Es perpetuarse ellos en el poder. Y si lo dejamos a la izquierda occidental, pues nos dirán que Cuba tiene el derecho a su soberanía y a su libertad, aunque los cubanos dentro de Cuba no tengan ni soberanía ni libertad. Y que pues sería bueno que caiga la dictadura, pero la manera en la que se está haciendo no debe ser. Y de estos juegos mentales, de paralizarnos, estar en neutro, no movernos ni para el frente ni para atrás. Y vivir en un cuento de hada y creer que la luna es de queso y se come con melao. Olvídate, aunque los cubanos allá adentro estén pidiendo, olvídense quien entre, sáquenos de esta miseria. Así que nada, déjeme saber qué piensa usted en los comentarios. Suscríbase al canal, enciende el botón de la campanita. Dele like a este video, comparta esto con todo el mundo. Usted tiene un amigo cubano, envíale este video ahora mismo para que lo vea y deje su sentir ahí abajo en los comentarios. Nosotros nos vemos en la próxima.